Bueno, hacía la presentación, fuiste candidato a presidente en el año 2019, en las últimas elecciones por el partido NOS, y ahora el partido está lanzando el proyecto Aborto por Adopto. Exactamente. Bueno, contale a nuestros oyentes Adopto qué es... por aborto en realidad, ¿no? Sí, Aborto por Adopto. Bueno, exactamente. Contanos qué quiere decir esta propuesta. Sí, nosotros lo que estamos viendo, que el retroceso de la discusión del aborto, que ya anunció el presidente de la Nación, como diciendo hay prioridades con mucho sentido común, hay otras prioridades en la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, con un gran reflejo político, sale a buscar de alguna manera el apoyo del abortismo internacional y surge ahora con una propuesta de incorporar Buenos Aires a la ILE. Nosotros hacía tiempo que veníamos trabajando con la ILE porque es una ley de aborto encubierto. Es un fallo de la Corte transformada por el Poder Ejecutivo en un protocolo de aborto sin que sea ley. Y que, para recordar a la gente, ILE quiere decir interrupción legal del embarazo. Exactamente. Un fallo que es el fallo FAL de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, no hay interrupción del embarazo. Lo que hay es un homicidio, un infanticidio. Interrupción es cuando hay un interruptor que usted puede activar o desactivar. La vida no se vuelve a activar. No es legal porque está contrariando todo el espíritu de la Constitución, está contrariando los tratados internacionales, y con lo cual no es legal. Entonces, lo que nosotros decimos es, el año pasado hubo un fallo en Paso de los Libres de la jueza Marta Lagarreta, en julio del año pasado, que fue un caso que sentó jurisprudencia, que es la adopción de un niño en forma prenatal, de una niña, perdón, en forma prenatal, de una menor que había sido por segunda vez abusada por su padrastro. La jueza, en lugar de empujar y de disparar el protocolo ILE, hace un acuerdo, ve los intereses de la madre, que no quería tener al niño, atiende el interés del niño como sujeto de derecho inscrito en la Constitución y crea un fallo inédito que es la adopción prenatal, con un procedimiento que está descrito en el fallo, un fallo modelo, nada que ver con el fallo FAL, que es un fallo brutal, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros lanzamos ahora es una iniciativa popular para presentar en el Congreso, que lo que busca es reemplazar el protocolo ILE por un procedimiento de adopción prenatal, hasta que podamos cambiar la ley de adopción por mecanismos mucho más rápidos y mucho más eficientes. Bien, este proyecto necesita 500.000 firmas para poder ser tratado tratado por el Congreso. ¿Es real eso? Y ustedes están tratando de juntarlas para si la gente desea firmar y apoyar esta propuesta. Sí, claro. Sí, lo que dice la ley es que se necesita 1.5 del padrón para que son más o menos 487.000 firmas, una cosa así. Le pusimos 500.000 firmas como para poner una meta redonda. Y lo que le estamos pidiendo a las personas es el compromiso de acompañarnos al debate y la discusión de esto. Si nosotros conseguimos la firma, lo que va a haber en el Congreso es debate y discusión sobre ese tema. Si hay debate y si hay discusión, el tema siempre es bueno. Uno esté a favor o esté en contra, eso es, y después es un tema harina de otro costal. Y para eso abrimos una plataforma, respetando el proceso de pandemia, que es obviamente, firmanos.com.ar. Ahí entrando van a ver todo el proyecto de la ley y les pedimos a la gente que nos acompañen para evitar que la Argentina sea un país que tenga un protocolo de solución de una madre con conflicto con su propia maternidad por el origen del embarazo, de un protocolo de muerte a un protocolo de adopción que además solucionaría la ansiedad de un montón de familias que desean tener un hijo y no lo pueden tener, ¿no? Bien. Recién, estabas contando el nuevo mecanismo que utilizaron a consecuencia de la pandemia. ¿Cómo la vas llevando este aislamiento social obligatorio que se está realizando y cómo ves las medidas que ha tomado el gobierno y si hay crítica para esbozar o para hacer? No, bueno, yo en lo personal, por digamos mi situación personal, he sufrido el aislamiento que sufrimos todos, no poder ver a tus nietos, en fin, todas las consecuencias privadas y familiares de este proceso. Ahora, yo lo que veo es, me parece que el gobierno se engolosinó con una metodología de cuarentena que es una
una cuarentena asimétrica, es cuarentena para unos, para otros no, para algunas actividades sí, para otras no. Todo esto con un sesgo muy político, muy politizado, con distintas líneas internas del gobierno. Me parece que los 15, 20 primeros días eran una medida preventiva, me parece que esto ya va gestionando un daño social, además en forma simétrica, porque hay sectores de la sociedad que no pueden cumplir con la cuarentena, el aislamiento personal y el aislamiento social. Por ejemplo, el gobierno impide la concurrencia a los bancos y a las iglesias, pero te abre los supermercados. Entonces, el criterio de urgencia y de necesidad es totalmente asimétrico. ¿Por qué no dejan que los ciudadanos, de alguna manera, también vean lo que es riesgoso o no para cada uno de nosotros? No somos tarados. Entonces, me parece que la primera parte de la cuarentena, los 15, 20 primeros días, fueron una medida profiláctica. Ahora ya me parece que es una medida política que el gobierno además no sabe cómo salir de ella, ¿no? Y ves que hay una diferencia profunda, porque es lo que uno empieza a notar desde afuera, entre lo que piensa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a lo que piensa la provincia e inclusive la nación. Por ahí se abroquelan todo detrás de la misma idea para que la foto sea estar todos juntos, pero en los hechos parece ser distinta la apertura que se está dando en la ciudad a la que se va dando en la provincia e inclusive el discurso de la nación. Claro, Maxi, porque vos, a ver, este problema también arranca de hace mucho tiempo. Hace décadas que los gobiernos están destruyendo el Estado en su capacidad de naturaleza estratégica, la capacidad de gestionar información, la capacidad de gestionar datos, la capacidad de operar sobre la calle. Han convertido al Estado en una máquina de cobrar malos impuestos y distribuir la plata. Esto es el Estado argentino. Entonces, también este gobierno le toca. Este gobierno también es responsable del gobierno anterior de haber destruido el Estado, ¿no? Sin ninguna metodología de análisis. Vos fíjate que vos para poder gestionar una crisis lo que necesitas es información. Entonces la Ciudad de Buenos Aires tiene un nivel de medición del problema distinto al de la provincia de Buenos Aires, con lo cual puede tomar otro tipo de medidas. Y puede tomar medidas más certeras que lo que puede tomar un vuelo a ciegas como el que está haciendo Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Lo de la provincia de Buenos Aires es vuelo a ciegas, no tienen la menor idea de qué es lo que está pasando, digamos. Entonces, empezás a ver las brechas y las diferencias. Y obviamente no es lo mismo gestionar una pandemia en la Ciudad de Buenos Aires con rascacielos, con edificios de propiedad horizontal y demás, que podés tener una forma de manejo profiláctico de las cosas, y otra cosa es una vida de emergencia del conurbano. Son dos situaciones totalmente distintas. Sí, comparto la situación y creo que eso se ve en los hechos. Creo que también lo que preocupa es el aumento que se dio en estos últimos 2 o 3 días de casos que van por encima en la provincia que en la propia capital federal, que parecen como aplanarse o de alguna manera que la curva está yendo mucho más lenta que lo que parece ahora que se está expandiendo en la provincia. Sí, también me parece que todo el mundo está mirando la pelota, ¿no? Si vos en el fútbol te concentrás en la pelota, lo que no ves es el partido y no ves la cancha. Entonces, me parece que esta cosa de ir siguiendo como un electrocardiograma los casos minuto a minuto te hace perder panorama. Lo que te están diciendo muchísimas corrientes de infectólogos es que el virus continúa, pero que ha perdido sistemáticamente letabilidad. Sí, fuerza, ¿no? Fuerza. Entonces, esta cosa de seguir aislándonos, seguir destruyendo socialmente la Argentina, seguir destruyendo la economía, hay que ver qué es lo que va a generar más muertos en el conteo final, ¿no? Hay que ver otros países, ¿no? Como Chile, como Brasil. En este contexto y en este marco de pandemia, y esa es la parte sanitaria y cómo lo está manejando el gobierno, empezó a tener otra iniciativa que tal vez es la política, como es la intervención y la expropiación de Vicentín. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, a mí me parece que entramos en una sucesión de disparates que no van a terminar bien, digamos, ¿no? Me parece que el presidente, que era el último racional que tenía, supuestamente jugaba el rol de racional en el gobierno, no puede manejar sus líneas internas. Entonces inventa esta cuestión de Vicentín, que empezó como una expropiación, ahora es una intervención. Me parece que también le regala a Máximo el juguetito para creer que maneja la Junta Nacional de Granos, en chiquito, la interna que tiene el propio gobierno. Y lo que hay que terminar de analizar acá es lo que está haciendo en la intervención en Vicentín es estatizar la deuda de Vicentín. En lugar de pagar la Vicentín, la vamos a pagar vos y yo, digamos, ¿no? Punto número 1. Punto número 2, evitar
que Vicentín vaya a la justicia en un proceso de quiebra, van a hacer dos cosas: evitar que Vicentín pague las deudas, por un lado, y por otro lado regalarle un juicio contra el Estado a Vicentín y a su grupo millonario, ¿no? Sí, es la preocupación que tienen muchos, pero parece que el presidente es como que recalculó en estos últimos días, que empezó a dialogar, que esa palabra, porque acá hay algo que no hay que perder de vista. Él se sentó con el interventor y con Fernández Sagasti, la senadora, a decir que primero iba a haber una intervención y luego un proyecto de ley de expropiación. Ahora en estos últimos días empezaron a cambiar la palabra y no hablan tanto de expropiación y hablan de salvataje, ¿no? A lo que pasó con General Motors en la provincia de Santa Fe. Pero en realidad el propio presidente habló de expropiación. Nadie puso esa palabra en boca de periodistas. Esto es un discurso del gobierno y es un discurso. Además, el presidente dice: no lo dijo Cristina, lo dije yo de esto. Como diciendo, yo soy el autor de esto. Entonces, lo que digo es: me parece que la interna del gobierno está llevando a este tipo de disparates que le va a generar un daño. Porque, a ver, en el fondo, Maxi, lo que estamos discutiendo cada vez que hablamos de la moneda, de la economía, de la negociación de la deuda, de cualquier factor que tenga que ver con el modelo como sociedad, lo que estamos hablando es de desconfianza. Entonces, este tema lo que hace es ahondar la desconfianza que desde afuera y desde adentro tenemos sobre el propio gobierno. Entonces, me parece que en estas situaciones de crisis lo que los gobiernos tienen que hacer es ser muy firmes y muy sensatos en las cosas que dicen, porque lo que están horadando o lo que están consolidando es el modelo de confianza. Te aprovecho, discúlpame que tal vez te estoy utilizando para varios temas, pero tienen que ver también con tu expertise. Porque, no, al contrario, Maxi, un placer. Porque vos seguramente sabés que también se presentaron proyectos relacionados con Malvinas en estos días por parte del canciller y de Daniel Filmus, que es el funcionario del área. ¿Qué pensás de esos proyectos? Si están bien, si no están bien. Hablan de extensión de la plataforma o de limitación concreta de la plataforma continental para evitar que buques de otros estados vengan a depredarnos. ¿Vos qué pensás? Porque además tenés mucho para decir al respecto. Sí, yo lo que digo es que las políticas sobre Malvinas ya las conocemos del gobierno anterior, son grandes declaraciones de deseo, porque yo lo que te pregunto, Maxi, es ¿con qué vas a controlar la depredación de los buques extranjeros que esta noche, ahora, en este momento se está produciendo en el mar argentino? Claro, sí, no tenés buques. Hundieron la Armada. Claro. Entonces digo, a ver, declaraciones de deseo todos podemos hacer. La política no consiste en declarar deseos, consiste en declarar acciones para concretar determinados deseos de la nación. Entonces todo me parece muy lindo. Lo que digo es que no tienen la menor idea de cómo hacerlo, digamos, ¿no? Y ya lo han demostrado. Claro, claro. Es decir, una cosa es la declamación y otra cosa es la acción o la puesta en marcha de esa acción. Claro, y que vos lo lancés el día, todos estos proyectos, el día de la reafirmación de los derechos soberanos, cuando esa fecha se recuerda en la Argentina porque fue el día que el gobierno argentino instaló un gobierno en las Islas Malvinas, con una acción concreta. No es que lanzó un decreto, ni hizo una declaración. El proceso de reafirmación el 10 de junio se celebra y se rememora el día de la instalación de un gobierno patrio en las Islas Malvinas, con lo cual están recordando un hecho político con una declaración de deseo. Típico de la política argentina, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, el primer gobernador fue Bernet, ¿no? Sí, claro, Bernet. Déjame, en relación a todo esto que estamos charlando, ¿crees que hay como un principio de negociación o de encauzar alguna negociación con este gobierno relacionado con Malvinas, o lo veías más cercano que esa negociación se podía dar con Macri y finalmente nunca se dio? No, el gobierno de Macri no tenía ninguna vocación de negociar internacionalmente por ningún proceso de soberanía nacional, digamos. La sorpresa nos encontramos en el G20 cuando el presidente de la nación argentina, Macri, hablaba de la gobernanza mundial, digamos, sí. Cual no había ninguna vocación. Me parece que este gobierno es del mismo sesgo socialdemócrata, con algún discurso del viejo peronismo nacionalista que busca, en términos declamativos, reivindicar esos temas, pero que es un gobierno que internacionalmente está subordinado a todos los organismos internacionales. A ver,
al ministro de Salud de la Argentina, de los dos últimos gobiernos, lo puso la Organización Mundial de la Salud. A Rubinstein y a Ginés González García lo puso la Organización Mundial de la Salud. Sí. Bueno, me parece que es todo declamativo, Maxi. ¿Qué pensás en relación a lo que va diciendo la Organización Mundial de la Salud? Que todos digamos que sí, que vayamos como corderitos a decirle que sí, y el propio Estados Unidos le dice que no, pero tiene cifras que demuestran que no sé si están haciendo tan bien. ¿Vos qué pensás en relación a esto? Yo pienso que la Organización Mundial de la Salud arrancó en el mes de diciembre negando una epidemia que ya todos los medios del mundo declaraban en China. Exacto, es verdad. Y sin analizar la información que China, y sin analizar con criterio, con un sentido crítico, la información que estaba mandando China. Hasta el mes de febrero, en los tweets de la Organización Mundial de la Salud no reconocía la pandemia. Ese proceso de diciembre y enero fue lo que infectó Europa. ¿Por qué? Porque teóricamente en un proceso de pandemia global, los organismos globales, que para eso se declaman con extensión global, deberían haber sido los que mayor nivel de criterio tenían para establecer estadísticas o para dar de alguna manera normas de procedimiento. Bueno, la Organización Mundial de la Salud estuvo ausente. Yo creo que es el primer muerto de esta pandemia, ¿no? Creo que vamos a salir de esta pandemia con los organismos, las Naciones Unidas lo mismo, creo que vamos a salir de esta pandemia con los organismos internacionales destruidos y muertos de toda mortandad, ¿no? Sí, con mucha falta de credibilidad, ¿no? Claro, lo que han demostrado, vos fíjate, Maxi, cómo me parece a mí cuál va a ser el criterio de cada uno de nosotros como individuos cuando termine esta pandemia. Me parece que son más confiables los gobiernos nacionales, buenos o malos. Me parece que son más confiables las cosas cercanas, las organizaciones barriales, la ONG, todo lo que tengo cercano. Y la institución más cercana en esta pandemia y la más fortalecida es la familia. Porque ni los gobiernos ni los organismos mundiales, a la hora de hablar de los ancianos, los mandaron a donde tienen los fondos de pensiones, los mandaron a meterse adentro de sus casas, de sus familias. Y a los niños, lo mismo, no los protegieron en las escuelas, dijeron vayan y métanse dentro de su familia. La familia sigue siendo la institución de resguardo, sigue siendo la institución base, sigue siendo la institución donde los habitantes del mundo encontramos la paz y la seguridad. Juan José, gracias por estos minutos con Radio Sónica y con mi programa Con el Arranque. Te mando un abrazo muy grande, cuídate mucho, ¿eh? Un abrazo y muchísimas gracias, Maxi. Un abrazo grande. Juan José Gómez Centurión, ex candidato a presidente del partido NOS, durante el 2019. Bueno, gracias.